Buenas tardes. Vamos a ir comenzando porque vamos un poquito retrasados y tenemos la oportunidad de poder oír hablar al doctor Germán Berrios y sería un desperdicio perder cada minuto del que dispongamos. Por eso voy a ser extremadamente breve. El doctor Germán Berrios, lógicamente le conocéis todo el mundo. La lista de títulos me llevaría los 50 minutos de que disponemos, con lo cual simplemente señalar la relevancia de poder haber tenido la oportunidad o que sigamos teniendo la oportunidad después de todos estos años de su magisterio es algo que los más jóvenes quizá no sois conscientes, pero deberíais serlo. Yo simplemente, por poner una anécdota personal, yo el día que conocí a Germán Berrios estaba decidido a abandonar la psiquiatría. Estaba de residente, dije, la psiquiatría, esto que yo veo aquí es un coñazo, no me interesa nada, no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta. Y vino a dar una conferencia y tuve el atrevimiento, nunca lo hemos hablado, yo no sé si te acordarás, tuve el atrevimiento de sentarme a su lado en la cena y darle la chapa a toda la cena diciendo esto, la psiquiatría, esto, porque yo, porque pumba, porque dale. Y me dijo, bueno, usted que acaba de empezar, yo era R1. Me dice, cuando sea R3, mándeme una idea buena para un proyecto de investigación y se viene conmigo a Cambridge. Y dices, bueno, son estas cosas que se dicen por amabilidad, este hombre tan amable, y efectivamente lo hizo y me dijo, véngase. Y ahí empezó, y por eso yo soy psiquiatra, que probablemente eso no le interese a nadie, salvo a algunos pacientes míos, pero igual que para mí fue un cambio en la forma no solo de entender la psiquiatría, sino de pensar, de acercarse al conocimiento, y no solo por la forma de hacerlo y la dedicación y la entrega que él ha dedicado todos estos años, sino porque realmente es algo que sería una lástima que se perdiera todo lo que tiene que ver con el conocimiento y los pacientes y la entrega que debemos tener como médicos hacia nuestros pacientes, y por eso debemos formarnos lo mejor posible, como él lo hizo en su momento, pues con gente de la valía de Martin Roth o de Max Hamilton o toda la gente de la que extrajo cada gota, y yo espero que todos nosotros podamos hoy también conseguir unas pequeñas gotas de la sabiduría que Germán atesora como hombre renacentista y como hablábamos hace un momentito José Manuel y yo, de estas personas que por desgracia no consiguen el Nobel mereciéndolo mucho más que otros. Así que no exagero. Os dejo con Germán. José, muchas gracias por tus palabras. Son el resultado del cariño que me tienes. Quisiera, antes de comenzar, agradecer a los organizadores de esta reunión por invitarme. Es un placer estar aquí hoy, pese al tiempo, pero esa es otra cosa. El tema pareciera ser un tema un poco deshilachado, no lo es. Espero que en los próximos 50 minutos nos pongamos de acuerdo en que es un tema importante y que hay dificultades con este tema. Básicamente, el problema no es de hablar de la cultura como una especie de entidad abstracta, poética, artística que nos rodea. Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de nuestra especialidad, la cultura tiene que tener más claridad. La cultura debe ser un paquete de variables identificables y, si es posible, medibles. Tiene que ofrecernos variables de aproximación que la representen, cosa que nosotros, como psiquiatras, podemos obtener variables de aproximación de la psiquiatría y establecer el primer paso en la investigación, que son las correlaciones. Es decir, si hay variables culturales que cambian, yo quiero saber cómo resuenan estas dentro de la psiquiatría. Y si hay cambio, ¿cuál es la razón de cambio? Y si hay cambio, y si están sincronizadas, ¿por qué están sincronizadas? Sin ese modelo, sin el modelo básico y simple de considerar la cultura como una fuente
de variables de aproximación, y la psiquiatría, que es nuestra especialidad, que es una fuente de variables de aproximación, entonces no entendemos el problema. Así que esta va a ser realmente la base de esta conferencia. ¿Por qué es que la cultura ha sido tan opaca? Y está muy bien que en las ciencias sociales y en otras áreas, en las bellas artes, la cultura tenga una gran resonancia, pero en estas áreas de la realidad, en estas narrativas, la cultura no tiene la importancia que tiene en nuestra especialidad. La enfermedad, el síntoma primero y luego la enfermedad mental, parece que resuenan. Hay una resonancia casi musical con respecto a la cultura. Y esa resonancia no es una casualidad. Esa resonancia tiene importancia porque nos permite mejorar los diagnósticos psiquiátricos, entenderlos mejor y así sucesivamente. O sea que esto es básicamente de lo que voy a hablar. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar un poquito de los conceptos protagonistas y solo me concentraré en la cultura porque el concepto protagonista de la psiquiatría lo conocemos muy bien. Segundo, quisiera explorar la relación posible que puede haber entre esta cosa que es la cultura y los objetos de la psiquiatría. Básicamente, el síntoma mental y la enfermedad mental. Desde que la posición del grupo de Cambridge, nuestro grupo, es que el síntoma mental es el resonador fundamental con relación al ambiente, con relación al cerebro y con relación a la cultura. Entonces, es esta relación la que nos interesa. Después de todo, la enfermedad mental permanece epistemológicamente hasta el día de hoy como un atado de síntomas que están pegados con un pegamento especial que no conocemos bien. El pegamento, si uno es historiador, habla de un pegamento histórico. Si uno es neurobiólogo, habla de un pegamento neurobiológico y así sucesivamente. Pero la naturaleza del pegamento que junta los síntomas para formar la enfermedad mental permanece todavía un misterio. Y luego hablaremos rápidamente de qué problemas se plantean, problemas prácticos que se pueden investigar y concluiré. Esta es la idea. Bien. El concepto... El concepto de cultura. El concepto de cultura es nuevo. La cultura es básicamente una palabra metafórica, que la prestamos de la agricultura. El primero que la usa en realidad es Cicerón. Cicerón habla en el latín ciceroniano de cultura animi. Y básicamente lo que está diciendo es, el alma de los niños hay que cultivarlo como cultivamos las plantas, básicamente. No está diciendo nada más. No está diciendo de que hay en el ambiente ciertas normas artísticas, hay ciertas creencias, hay paquetes perceptuales que juntos constituyen la cultura. No, simplemente estaba diciendo eso. Pero la palabra se introduce dentro de la literatura occidental. O sea que es una metáfora agricultural. La misma metáfora la usan en la palabra paideia, la misma metáfora aparece en el alemán de Bildung en el siglo XVI, cuando comienza a usarse, y así sucesivamente. Básicamente, ¿de qué están hablando? Cuando Herder, a fines del siglo XVIII, este gran genio de Weimar, dice que la cultura es el pañal casi que envuelve al hombre en cuanto nace. ¿Qué cosa está diciendo Herder? Está hablando de narrativas configurativas que ayudan a la persona a organizar el mundo visible, lo que se llama en alemán el Weltanschauung. ¿Es acaso una noción idealizada que no tiene fuerza causal?
o es más fuerte. Tiene ontology, es pesada, es un objeto, la cultura es un objeto que llevamos a cuestas. ¿Qué cosa estaba diciendo? Estaba diciendo un poquito de todo esto, básicamente. Pero también dijo algo interesante, Herder, en su trabajo sobre cultura. Nos dice que este objeto, este pañal que envuelve al niño y luego al hombre, tiene una especie de evaporación espiritual. Algo que ya no es objetivo, que no es entitatario, que no es ontológico, sino que es algo que ya no le entra al hombre a través de los poros, sino le entra al hombre a través de las creencias. Y esto es interesante porque en ese momento, a fines del 18, este cambio en el concepto de cultura, esta espiritualización del concepto de cultura, es lo que en el siglo XIX comienza a desarrollarse con gran fuerza, con la explosión de las ciencias sociales, que solo nacen a fines del siglo XVIII como resultado del siglo de las luces. Tenemos esta extraordinaria eflorescencia del concepto de cultura, que dentro del siglo XIX se pelea casi con el concepto de civilización, porque el concepto de cultura y el concepto de civilización solo tienen un solapamiento parcial y hay diferencias importantes. Pero lo que los alienistas del siglo XIX, nuestros colegas en el siglo XIX no tuvieron, fue una definición de la cultura que le fuera útil para reconfigurar el concepto de enfermedad mental, o concepto de locura en ese momento. Bien. Y esto es un problema real. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, debido a los avatares bélicos de Estados Unidos, que tenía ejércitos en todas partes, se crea una necesidad importante. Por primera vez se hace la pregunta, ¿afecta la cultura a las Fuerzas Armadas? En otras palabras, ¿es importante que la cultura se la considere como importante cuando formamos a los soldados? Y a los soldados que mandamos al Japón, y a los que mandamos a Europa, y los que mandamos a otros sitios, debieran tener cierta información sobre la cultura. Así de práctico fue. Y el gran Alfred Kreber, el gran antropólogo de origen alemán, le pidieron que hiciera un libro sobre la definición de la cultura. Estamos hablando del año 1952, 7 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y Kreber le pide a Klugon, que era su estudiante, que lo hagan juntos. Y lo que encuentran es extraordinario. Ellos en ese libro mencionan 164 definiciones de cultura. Y en ese libro dice una cosa extraordinaria, que es fuerte. Y está dirigida a nosotros también. Dicen los psiquiatras, psicólogos y más recientemente, dicen, incluso economistas y abogados, añaden, cuando están hablando, añaden nuestra cultura, en nuestra cultura, a sus afirmaciones. Pero parecen hacerlo mecánicamente. Cuando dicen eso ellos, no están diciendo nada. Lo que están diciendo es simplemente lo mismo que los grandes frailes del medioevo decían, si Dios quiere, así va a pasar. Es la misma forma. Tiene esa función sentencial, gramatical, dentro de los dichos. Lo que nos están diciendo es que nosotros no realmente hablamos de la cultura, nos llenamos la boca de la cultura. La cultura es muy importante para la enfermedad mental, pero cuando se nos pregunta exactamente en qué forma, a qué nivel entra la cultura en la enfermedad mental, afecta a nivel más fundamental del síntoma mental, modulándolo, o afecta a la enfermedad mental, afecta simplemente al contenido de la enfermedad mental, que si un peruano como yo ve llamas cuando está alucinando, pero un chino ve dragones, y que ahí se acaba la influencia de la cultura, o
que es útil simplemente para organizar tratamientos y sistemas de salud mental. Entonces, ¿a qué nivel actúa? Esta es la pregunta y que será iterativa en esta conferencia. Si uno se hace la pregunta, como me la hice hace algún tiempo, ¿en qué momento la cultura, o lo que en ese momento se pensaban que era lo exterior al ser humano, el origen, el grupo donde la gente vivía, ¿en qué momento comienza a hablarse de cultura y locura? Y se han encontrado cosas interesantes. Hay 4 periodos que he identificado en esta historia y los 4 son fascinantes. El primero es de la influencia, avant la lettre, really, del caso del famoso chino John Woo. John Woo fue un señor que explicaré en un momento, que vino a Francia a principios del 18 y lo consideraron loco. Y le daré los detalles porque es fascinante. Por primera vez ahí se dice, a lo mejor no es loco, a lo mejor se porta así porque en su tierra sus contemporáneos, sus amigos se portan así. Y eso es una afirmación cultural interesante. Eso es a principios del siglo XVIII. El segundo periodo es interesante también, es el periodo durante el siglo XIX, cuando el gran psiquiatra británico Daniel Hawke Tuke, hace la pregunta claramente en su libro, en su texto de psiquiatría: ¿es la civilización importante para los números o para la forma de la locura? Esa es una pregunta directa y él contesta esta pregunta. Es en esta tradición que Kraepelin habla más tarde. Kraepelin realmente no inauguró nada, como veremos en un momento, no comenzó nada. Kraepelin no fue el fundador de la psiquiatría transcultural, esos son mitos y lo mostraré en un momento. El tercer estadio es el presente y es el estadio en los cuales algunos de nosotros, los mayores en la audiencia, nos hemos formado. El de los síntomas, el de los síndromes exóticos culturales de Yap. Y se acordarán ustedes, el coro y todas estas cosas. Eso es lo que en los años 60 nosotros aprendíamos, nos formábamos como psiquiatras. Y, por supuesto, viene el momento presente, cuando la gente se da cuenta que el concepto de cultura es complejo y que la cultura es como un aceite, pareciera ser, que penetra a todos los niveles y lo mancha todo, y que, por lo tanto, hay que identificar las variables de aproximación de este concepto. Y que los objetos de la psiquiatría, los psiquiatras, los servicios psiquiátricos y, en general, los conceptos y teorías que tenemos en el mundo occidental, pareciera ser que también son culturales. Porque llega un momento con Yap y todos que pareciera ser de que los síndromes exóticos solo se veían en otras culturas. Nosotros no tenemos, mientras que la cultura era importante para los que tenían coro, no es importante para nosotros, porque la psiquiatría de nosotros es la psiquiatría de verdad. Es la psiquiatría. Entonces, ¿qué quiere decir que es una ciencia sin cultura? La pregunta ahí es, ¿hay una civilización, una cultura europea que crea su propia psiquiatría o no? Y que esta creación, no estamos hablando de alta ciencia, estamos hablando de que las cosas que se creen y se hacen y las normas en Europa, estas en cierta forma configuran lo que es la locura. Así que ahí viene la pregunta. Vea, rápidamente, porque esto de Jan Wu es fascinante. Su nombre era Wu Wang, en realidad. Era un católico chino que vino acompañando al padre Fouquet, uno de los muchos jesuitas que fueron a crear problemas en China. Y este se interesó mucho, aprendió rápidamente francés y se convirtió en traductor, en secretario de Fouquet e incluso bibliotecario.
Así que el año 1722 él llega junto con Fouquet, ahí llegan a París. Fouquet, que era un tipo muy importante, que hay libros sobre Fouquet, tenía que ir a Roma a informar al Papa de lo que había estado haciendo en China. Así que lo deja a Wu en París y él se va al Vaticano, y en esa época tomaba meses hacer este viaje, ir y venir. Wu se queda, pero rápidamente la gente comienza a preocuparse. Hacía mucho sermoneo, pero rehusaba hacer el sermoneo dentro de la iglesia, le gustaba sermonear fuera de la iglesia. Wu luego rezaba mucho, pero no rezaba en la iglesia, se tiraba al suelo en las plazas, en las calles, y entonces interrumpía el tráfico de coches y todo lo demás. O sea que los franceses, que no tienen más problemas, pidieron un lettre de petit cachet, que se llama, que es una orden judicial firmada por el rey, pero que lo firmaban sus asistentes, para encerrar a Wu en el hospital de la Charenton. Y ahí lo encierran. Y está encerrado meses. Cuando Fouquet regresa, encuentra que Wu ha sido declarado loco. Y lucha mucho, él dice que no es, de que así es su carácter, de que es así, que el catolicismo de Wu es un sincronismo, o un sincretismo entre la religión católica y los ritos chinos, y que por lo tanto lo que él estaba haciendo era perfectamente correcto. La cosa es que lo sueltan, Wu está ofendidísimo con los franceses, se va de regreso a China y desaparece de la historia, básicamente. Pero el debate continuó. El debate fue si Wu realmente era loco, y los jesuitas mismos se partieron entre estos. Jesuitas que decían que sí, que se había vuelto loco, y la otra mitad decían que no, de que era parte de lo que se llamaba el rito chino, que era una mezcla de confucianismo y religión católica. Bien. Este debate lo han estudiado muchos historiadores, pero lo que no se ha visto mucho es que ese es el primer debate donde, cuando la palabra cultura ciertamente no existía, lo que se está debatiendo es si una persona que viene de otro territorio, de otra cultura, y viene a Francia y hace las cosas que estaba haciendo en su otro territorio, está loco automáticamente, debe considerárselo loco, o se tiene que ser flexible y decir de que este señor hace esas cosas en China y que por lo tanto no está loco. Estará loco para los cánones franceses, pero no para los cánones chinos. Bien, es interesante. Así que tenemos el primer estadio, siglo XVIII. Siglo XIX, este es muy bonito. Este es Tuke. Tuke fue un psiquiatra sólido, cuáquero, hace muchos años que encontramos su tumba por primera vez, porque los cuáqueros se entierran sin lápida. Es parte de la religión en Inglaterra. Y entonces tuvimos que buscar mucho tiempo hasta que encontramos su tumba. En este libro, que él escribe en 1845, es un libro muy importante, es el primer gran tratado de psiquiatría en Inglaterra, él hace la pregunta. Habla de la civilización moderna en su importancia para la locura. Ahí está. Y da un montón es un análisis interesante. Trata de hacer un análisis estadístico incluso a la cosa. Él cree que el aumento de la civilización en Europa ha hecho que la gente se venga a las ciudades y todo lo demás, ha puesto presiones sobre muchas gentes del campo que tuvieron que venirse a la ciudad y que, por lo tanto, esto ha aumentado la locura. Ese es el segundo periodo. El tercer periodo es el periodo, al final del segundo periodo es este, y esto es importante. Este es el artículo original de Kraepelin, que se ha leído mal o no leído, se llama psiquiatría comparativa, así se llama. Y se ha creído
de que lo que estaba comparando eran culturas. Y se ha creído de que, por lo tanto, Emil Kraepelin también es el fundador de la psiquiatría transcultural. Esto no es cierto. La realidad es bien simple. Emil Kraepelin era un esclavo casi de su hermano, de Karl Kraepelin, que fue el botanista más grande del siglo XIX. Y era jefe del Museo y Laboratorios de Hamburg. Y Karl Kraepelin decidió ir a Java a muestrear la botánica de Java. Va y le dice a Emil, como era su ayudante, fue con él. Y Emil tuvo una mañana nada más en uno de los manicomios de Java y hizo preguntas muy específicas. Lo que quería saber él, porque la hipótesis que tenía Kraepelin era que la sintomatología que se veía en Europa era más rica porque el cerebro de los europeos era mucho más avanzado. Que si ibas al Perú o ibas a Java, encontrabas de que los locos tenían una sintomatología mucho más pobre, y era porque tenían un cerebro muy pobre. Pero él quería mencionar, entonces lo que quería era cifras del número de alucinaciones y delirios, y en general en enfermos con demencia precoz, en enfermos con locura maníaco-depresiva. Y encontró que efectivamente le dijeron que ahí se alucinaban menos los locales y todo lo demás. Y por lo tanto él cree que su hipótesis está corroborada. Por lo tanto, esto nada tiene que hacer con psiquiatría transcultural, nada. No es una hipótesis cultural, es una hipótesis biológica la que está defendiendo. Espero que esto sea claro, porque se habla mucha tontera acerca de esto. Bien. La tercera etapa es esta, de este gran psiquiatra de Hong Kong, a quien conocí una vez, Yap. Yap era formado en Cambridge, como casi diría, obviamente, en Sydney Sussex College, y luego se hizo psiquiatra y luego se fue a Hong Kong, donde fue director de salud mental en Hong Kong. Y este es el hombre que introduce esta idea de los síndromes exóticos, de los síndromes culturales en la psiquiatría, y que fue muy exitoso. Ahí, en ese periodo, si ustedes veis el periodo desde, digamos, de los 50 tardíos a los 80, está lleno de esto. Uno va a un texto de psiquiatría cultural, y lo que encuentra son síndromes exóticos, y nada más. Pero las cosas se han movido, felizmente. La pregunta fundamental es si esto que llamamos cultura, fuere lo que fuere, modula algo. Y si modula algo, ¿qué modula? ¿Modula la ontología del síntoma mental, en otras palabras, la forma del síntoma mental, o modula simplemente la epistemología del síntoma mental, es decir, cómo conocemos al síntoma mental, que es una diferencia, o modula los dos? Me avisas unos 5 minutos antes para poder aclarar. La pregunta es importante. Nosotros en el grupo de Cambridge creemos que la modulación es muy profunda, que la modulación es a nivel del síntoma mental y que la modulación es hecha a través de configuradores culturales que uno aprende, y que incluso la forma del síntoma está modulada por la cultura. Realmente el contenido del síntoma, lo que uno ve o cree, es irrelevante. Es la forma misma del síntoma que es importante. Bien. Y estas modulaciones son interesantes porque ocurren en la vida real. En teoría de la evolución hay esta famosa teoría de lo analógico y de lo homológico. Por ejemplo, cuando uno interpreta el volar, y en el volar uno habla de las alas del murciélago, está bien claro que la evolución no creó alas en el murciélago, pero que la evolución utiliza ciertas estructuras, que son los brazos del murciélago, para una función que le es útil al murciélago. Y esto en el síntoma
probablemente sea muy parecido, que algunos síntomas que tienen una señal cerebral probablemente distinta son modulados por el mismo configurador y da lugar a un solo síntoma, aun cuando la entrada neurobiológica es distinta, y viceversa, de que es muy posible que la misma señal biológica, modulada por dos configuradores distintos, dé lugar a dos tipos de síntomas. Y eso es lo que nosotros creemos probablemente pasa entre las alucinaciones psicóticas y los delirios psicóticos, que las alucinaciones psicóticas no tienen nada que hacer con las orgánicas. En el caso de esta formación analógica, lo que tenemos es una señal que o es modulada y configurada como percepción y da lugar a la alucinación, y una que es configurada como pensamiento y da lugar a un delirio. Y si es así, estamos en una situación muy interesante de que la cultura ha penetrado mucho más profundamente dentro de la psiquiatría, que aun cuando todos los síntomas mentales tienen bases cerebrales, todos deben tenerlos de acuerdo al canon neurobiológico que seguimos los médicos, los psiquiatras. En la práctica, desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de entender a los síntomas mentales, es muy posible que la localización o la señal biológica que da lugar al síntoma sea a veces más importante y a veces menos importante. Bien. Si uno hace la pregunta, ¿cómo es que la cultura ha afectado los objetos de la psiquiatría? Hay una historia, y es una historia interesante, porque si uno lo ve en los 4 periodos, está bien claro que muy temprano, en la llamada psiquiatría transcultural, ocurre una forma de ver a los síntomas, que la psiquiatría cultural que la sigue, los antropólogos sociales han sido muy útiles, y colegas, y muchos centros trabajan junto con los psiquiatras, porque son los que manejan el andamiaje teórico a través del cual estos conceptos se entienden. Luego se ha hablado de una psiquiatría indígena, en cierta forma, y finalmente una antropología de la enfermedad mental. Y si vemos cómo es que pareciera ser que es una evolución histórica, se necesita más evidencia, la primera psiquiatría transcultural simplemente afecta el contenido del síntoma, y es la menos importante. Sin embargo, aquellos modelos en los cuales no solo el contenido del síntoma, sino la forma del síntoma son afectados, la cosa se conviene mucho más interesante. En la llamada psiquiatría indígena, al contenido y a la forma se añade incluso la función del síntoma. Los síntomas tienen aparte de estar allí y causar sufrimiento y necesitar tratamiento, los síntomas cumplen ciertas funciones sociales. Y es posible de que esta función social esté controlada por la cultura. Y finalmente, lo que hemos tratado nosotros de desarrollar en Cambridge es que no solo el contenido, la forma, la función, sino la estructura misma del síntoma mental está causado por la cultura. Bien. Vamos a pasarnos esto, no necesitamos. He estado hablando de configuradores culturales. Y esto es interesante, porque el configurador cultural no lo hemos inventado nosotros, no es un concepto nuevo. El configurador cultural ha existido bajo nombres distintos, y le voy a dar algunos para que vean. Cuando yo estudié psicología en Oxford en los años 60, estaba muy de moda los templados perceptuales. Se decía de que las reacciones de Sokolov no se producían, el asustarse de todo, porque el ser humano tenía un repertorio de templados perceptuales para todas las posibilidades. La presión de la silla, la presión de la ropa, después de 2 minutos desaparece, porque el templado perceptual
subconscientemente dice, mira, esta es tu ropa, no te preocupes, preocúpate de otra cosa. Entonces, hay un repertorio de estos templados perceptuales y algunos están constantemente funcionando, otros funcionan menos. Pero, aquí viene lo interesante, en percepción, si aparece algo en el campo visual o en el campo auditivo, donde fuere, que es nuevo, la novedad hace que el ser humano se dé cuenta, porque no tiene un templado perceptual para manejarlo. Esto es una historia muy bonita, es la historia de Anne Trisman y el llanto, del niño, del bebé. Anne Trisman se ha muerto recién hace 1 año y medio, fue maestra en Oxford, es una figura gloriosa. Y ella introdujo este concepto. Al marido, a Kahneman, le dieron el Premio Nobel de Economía y Psicología, pero no a Ana, desafortunadamente. Bien. Dennett les llama narrativos, scripts cognitivos, interesa. Moscovich los ha llamado representaciones sociales. Hay un hombre de Oxford que le llama memes culturales, esos son juegos de palabras. Pero sistemas de acoplamiento es interesante porque significa casi lo mismo, de que hay estos sistemas, estos configuradores que se pueden acoplar a veces y funcionar en equipo, 2 o 3 al mismo tiempo. E incluso en teoría computacional se habla de lenguajes, compile languages, no sé cómo se traduzca esto. Y finalmente se habla de símbolos interpretativos, pero no interesa realmente el nombre que se le dé. Nosotros lo llamamos configurador cultural para enfatizar la cultura, pero el hecho es de que estas cosas las aprendemos, cosas como que a lo mejor el loco en cierto periodo histórico alucina, para ser loco tiene que alucinar y delirar, y por lo tanto aquellos de que enloquecen en ese periodo tienen que delirar y alucinar, pero que de acá a unos 300, 400 años es posible de que otra sintomatología aparezca que aún represente la señal cerebral patológica, eso existe, pero que está presentada psicopatológicamente en una forma distinta. Bien. ¿Qué debemos investigar? ¿Qué cosas quedan para investigar? Tesis doctorales que podríamos hacer. Da la impresión de que los conceptos psiquiátricos del mundo occidental, los que tenemos nosotros, están muy cómodos, están extra cómodos con la cultura. Ciertamente no nos preguntamos nosotros cuál es la importancia cultural en la locura en Berlín, o en París, o en Londres, o en Madrid. Si alguien viene de África o de Sudamérica, inmediatamente hacemos la pregunta cultural, pero no de una persona que ha nacido y crecido en la ciudad. Es como que la cultura pareciera controlar menos la sintomatología de nuestros paisanos, si son locales, autóctonos y siempre han estado ahí. Y eso yo no estoy muy seguro. Tal vez allí es donde hay que seguir investigando cuál es el efecto de la cultura local, o alemana, o española, o londinense, o lo que fuere. Si se puede hablar de esa forma, estoy obviamente resumiendo. La segunda pregunta es, tal vez debemos hacer un estudio sobre cuán seriamente nosotros, psiquiatras occidentales, tomamos la palabra cultura. Realmente. En principio todo el mundo acepta, no estamos aquí, no hay nadie en psiquiatría que nos diga la cultura es bien importante para la locura. Todo lo decimos, pero cuando uno pone la presión, ok, ¿cómo es esto? Entonces aparecen ya los síndromes exóticos, aparecen esas cosas, aparecen que los inmigrantes tienen más locura, el buffet de Lyon, aparecen ese tipo de cosillas. Y es interesante, pero a eso no nos estamos refiriendo, o que en Londres, en ciertas regiones de inmigrantes, hay más esquizofrenia, que se ha escrito hace muchos años, ese tipo de cosas. Pero cuando uno habla de la influencia de la cultura sobre la locura, uno está hablando de cosas un poquito más profundas. Y por eso es que se ha hablado tanto de los universales culturales. Una forma de salirnos del problema cultural es hablar de culturales universales. Exactamente de la misma forma en que cuando Chomsky escribiera su famoso libro en los años 60,
sobre los culturales lingüísticos, dijo que la única forma que había de que el niño aprendiera tan rápido es que tuviera, casi como en Cartesius, en Descartes, un sistema ya listo que en cuanto comienza a llegar el lenguaje de los padres se gatilla y capta todo, básicamente. Así como Descartes lo decía con respecto a la realidad. Ese debate ocurre en los años 60, ahora está ocurriendo el debate en este momento sobre los culturales universales. Aquellos que no les interesa mucho la cultura dicen, mira, lo que importa no es el contenido de la cultura, sino los universales. En otras palabras, en todas partes, en todas las culturas, hay la misma estructura. Y por lo tanto, ¿para qué nos preocupamos? Los contenidos cambian, pero no interesa. El debate de universales culturales es serio. Y tiene que hacer con el gran debate entre Descartes y Locke en el siglo XVII sobre el nativismo de Descartes, que decía que todo estaba listo para aprender, y el empiricismo de John Locke, que decía que la mente es una tabla vacía, rasa, que en la experiencia escribe todo. Este debate no se ha resuelto, pero es un debate importante para nosotros los psiquiatras. Y lo veréis en psiquiatría en todas partes. La naturaleza contra la crianza y todo, está en todas partes. No se ha resuelto. Los mismos argumentos se usan y la gente no cree. La medición del componente cultural en el síntoma mental es importante. Y esto hay que hacerlo más seriamente, y como para volver a lo que dije al principio, necesitamos identificar cuáles son las variables de aproximación que la cultura nos ofrece, sopesarlas, compararlas, utilizar las más útiles y comenzar la larga tarea de decidir cuáles son más importantes que otras, porque en este momento no lo sabemos. La cultura en general parece importante, pero es posible que 4 o 5 elementos dentro de la cultura sean los activos, el resto no tiene mayor interés. Bien. Y vamos ahora a concluir. Si hay tiempo, sí, yo creo que va a haber tiempo. Hemos sugerido nosotros 3 formas metodológicas de comenzar el problema de relación entre cultura y psiquiatría. La primera es la de Epoché, la más antigua. El tratar de suspender juicio, el tratar de ver qué creencias que tenemos acerca de esto no tienen bases y olvidarlas. Segundo, que haya simetría y balance. En otras palabras, sería un muy buen ejercicio el que apliquemos, como lo estamos haciendo a través del DSM, las categorías clínicas occidentales a todo el mundo, pero sería muy útil averiguar cuáles son las categorías clínicas que usan los chamanes en México o en Perú o donde fuere, y aplicarlas a los enfermos mentales en Londres o en Berlín o Madrid. Sería interesante. Yo creo que es un ejercicio, y eso es lo a que me refiero, a que haya simetría. El problema, por más que nos llenemos la boca con la cultura, es que no aceptamos simetría en la cultura. Simplemente no la aceptamos. Cuando un antropólogo londinense va a mi tierra y se pone a estudiar las costumbres de la gente, está haciendo antropología social. Pero si un sociólogo de mi tierra se viene a Londres y comienza a estudiar a la gente en Mayfair, está haciendo sociología, no antropología social. La antropología social sigue siendo, pese que obviamente la gente dice que no es así, sigue siendo, no hay simetría, sigue siendo algo que las culturas altas hacen las culturas bajas, pero que las culturas bajas no pueden hacerle a las culturas altas. Bien, ahora sí vamos a concluir. Cultura y psiquiatría son difíciles de operacionalizar, ya está bien claro. Y por lo tanto, si no podemos tener definiciones operativas, ¿cómo las vamos a estudiar? Y ese ha sido el problema. Segundo, que el reduccionismo neurobiológico en el que vivimos solo nos permite llenarnos la boca con el rol de la cultura en la modulación del trastorno mental, pero no tiene parte de la neurobiología, no es un sistema de explicación por la presencia de la cultura. La cultura tiene poca presencia entre los marcadores duros de la neurobiología.
Hay 4 periodos en la historia de la psiquiatría cultural, ya lo hemos visto, que es posible que la cultura module todo, el contenido, la forma, la estructura, la función y el significado mismo de los síntomas mentales, que nosotros hemos propuesto en el grupo de Cambridge, que esta modulación, esta configuración es profunda y que tiene lo que está profunda en el sentido de que modula las señales neurobiológicas abnormales que constituyen enfermedad mental e incluso señales semánticas que son reconfiguraciones de las que no voy a hablar más. Que si hacemos investigación en la relación entre la cultura y la psicopatología, es posible que si hacemos epogé, suspensión de juicio, si buscamos simetría entre las culturas y balance entre ellas, y que buscamos cómo la cultura puede penetrar a niveles que antes creíamos que no era posible, la formación del síntoma mental. Si hacemos esto, vamos a comenzar a movernos, a progresar. Y este progreso hay que hacerlo, porque la neurobiología está progresando muy rápido y está haciendo cosas muy importantes. Pero yo creo que la neurobiología es pobre si este segundo progreso no se lleva a cabo. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Berrios, por la excelente conferencia. Como tenemos 5 minutos, me gustaría ofrecer a la sala, si alguien... Manuel Martín Carrasco, por favor. No sé si hay un micrófono. A mí no me han dejado un... Dilo y lo digo yo, si no sé. Perdón. Quiero agradecer al doctor Berrios la amabilidad de estar aquí con nosotros. Ya está. De traducir español es fácil. Sí, bueno, primero agradecerle, por supuesto, la magnífica conferencia que nos ha dado. Y luego, en relación con esa hipótesis, con esa teoría que ha desarrollado, quería preguntarle, ¿qué pasa con los síntomas psiquiátricos en relación con los cambios culturales que estamos ya viviendo en la propia civilización occidental? Es decir, que estamos en una época que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay un cambio cultural muy acelerado. Por ejemplo, a raíz de las tecnologías de la comunicación, de la información, de los cambios a todo tipo, ¿no? En los valores de referencia de la sociedad, la pérdida de valores religiosos, incluso, ¿no? Pues toda la ideología de género, todos son cambios fundamentales, ¿no? Digamos que si su teoría es cierta, todo esto debería ya estar produciendo cambios, ¿no? Y si es así, ¿qué cambios cómo podemos verlo esto en la psicopatología que estamos viendo? Que efectivamente también los psiquiatras vemos que ya se están produciendo cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Este es excelente. Sí, hay 2 preguntas en una, y las 2 son importantes. La primera es si hay cambio en la sociedad contemporánea, si el cambio es cultural y cuál es la velocidad de este cambio. Primera pregunta. La respuesta tiene que ser sí. Los movimientos migratorios que están ocurriendo en los últimos 30, 40 años son importantes. Segundo, estos movimientos migratorios están creando cambios sociales reales. La respuesta no está todavía claro, hasta donde sé. Yo no soy antropólogo social y me gustaría hacerlo, pero es una especialidad muy difícil. La forma en que cada subcultura, cada territorio, cada país ha manejado, ha gerenciado la inmigración es distinta. Desde el multiculturalismo australiano, por ejemplo, donde realmente hay poco contacto
en Sydney, en Melbourne, en Adelaide, entre los grupos culturales. Viven juntos, pero viven en guetos y hay poca comunicación entre ellos. Y tercero, hay velocidad, cierta velocidad de cambio, pero también hay lo que se llama una inercia cultural. En otras palabras, si hay un movimiento migratorio y este movimiento migratorio realmente afecta a la cultura local, va a tomar un buen número de años antes que se sienta. A mí me da la impresión que las culturas dominantes, por ejemplo en Europa, no están aceptando con gracia la inmigración. Yo creo que las culturas dominantes se están defendiendo, y se están defendiendo a través del endurecimiento de sus normas culturales. Si es así, el filtraje cultural de otras culturas dentro de los grupos fuertes con poder en Europa, donde se hace la psiquiatría para esos grupos, es posible que no vayan a cambiar. Y si lo van a hacer es mucho más tarde. Hay que distinguir, creo yo, entre la gran publicidad que estos movimientos están teniendo y el efecto real que está pasando. Y ciertamente en ciertas ciudades, sabemos que en Londres la inmigración ha causado cambios duros y severos en la forma en que se organizan los servicios de salud mental. En otras partes de Inglaterra que están muy aisladas, esto casi no se siente. Por ejemplo, Cambridge, nosotros hemos tenido menos, aun cuando hay movimiento migratorio, pero es mucho menor. Y el movimiento migratorio que ha habido ha sido más de europeos que de africanos. Y entonces esto amengua el problema. De tal modo que es una pregunta fundamental, yo creo, y es una pregunta que hay que hacerla y preocuparse de esta pregunta, pero no se va a poder contestar en general, sino que hay que darle un nombre, hay que decir cómo se resuelve ese problema en Londres, en ciertas regiones de Londres y así sucesivamente. Pero si es que esto se convierte, como se podría convertir dentro de los próximos 30 años, en una guerra abierta y una gran invasión y todo lo demás, a medida que todos los países se mueven a otros países, entonces vamos a tener un problema interesante. Yo no sé cómo va a afectar esto a la enfermedad mental. Si lo que nosotros decimos es cierto, lo que decimos en Cambridge es cierto, algunos rasgos de estas nuevas culturas tendrán que comenzar a mostrarse en nuevas sintomatologías. Y estas nuevas sintomatologías probablemente estén apareciendo. Lo que tenemos buena evidencia es de sintomatologías típicas que se han desaparecido, porque las culturas que las mantenían en países europeos han desaparecido. Así que tenemos evidencia negativa, pero evidencia positiva no tenemos. Y yo creo que la pregunta es importante y creo que es empírica. Muchísimas gracias. Son las 7 en punto, pasadas un minutito nos piden que terminemos, damos un último aplauso y nos vamos.